Vas a sacar tu libro Ok. de historia en la página 19. Ujú. Muy bien. Entonces, en la vez antepasada decíamos que había varios tipos de ser humano. Hubo diferentes humanos y fueron evolucionando poco a poco. Y dejé de tarea que investigaran esta imagen, ¿sí? Que era la evolución del hombre. El primero, pues, fue el Australopithecus. Pasaron miles de años y luego ya era el Homo habilis. Y decía yo que Homo significa hombre, ¿sí? Entonces era el hombre que ya tenía habilidades. Después el Homo erectus, miles de años después, donde ya se podía parar recto, ¿verdad? Ya en dos patas y ya más recto su espalda. Después el Homo sapiens neandertal, que fue un antecesor de nosotros, y el hombre sapiens sapiens. Y decía ahí el libro que sapiens significa que piensa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros somos Homo sapiens, ¿sí? Somos la raza de humanos Homo sapiens, ¿sí? O sea, ya somos los que pensamos. Luego, decía ahí, hasta les decía yo que se miraran los diferentes cráneos, que el de la izquierda era el actual y el otro pues era un homínido. Y si se fijan, pues ya no tenemos los mismos rasgos que tenían en nuestros antepasados, que eran más parecidos a los animales que a como somos ahorita, ¿verdad? Ya cambiamos muchas partes de nuestro cuerpo, ya no son tan animales como antes, ¿sí? Como todo el pelo en nuestro cuerpo, seguimos teniendo pelo en todo nuestro cuerpo. Tanto el hombre como la mujer tenemos el cuerpo lleno de vello, todo el cuerpo. Las únicas partes donde no hay vello es en la palma de los pies y en la palma de las manos. De ahí en nuestros labios tampoco, pero de ahí en más todo nuestro cuerpo tiene vello, pero ya no como los animales, porque si te fijas en la página 16, en la primera imagen, pues eran humanos que tenían muchísimo vello, muchísimo, ¿sí? Como los gorilas, los monos, los chimpancés, ¿sí? Porque son nuestros primos, pero conforme pasó el tiempo, fueron usando ropa y fueron usando pieles, nuestro mismo cuerpo evolucionó para no tener tanto pelo como antes, ¿sí? Y en la página 22 también nos ponen imágenes donde están algunas herramientas para hacer, por ejemplo, flechas, y todo esto lo hacían de piedra. Sus principales materiales eran madera, piedra, pieles. Y, bueno, sí. Muy bien. Entonces, sus principales materiales eran esos, ¿verdad? Y en la página 24 ya no nada más hacían pinturas rupestres, sino que también hacían una especie de monumentos, ¿sí? Que adoraban. Entonces, dice ahí en la página 24, dice, el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. A ver, quedamos que había dos conceptos. Uno que era nómada y otro sedentario. Los nómadas son los humanos que no tenían un lugar donde vivir. Siempre andaban de un lado a otro buscando comida y buscando refugio.
que se estaban aquí en una cueva 2 días, por ejemplo, y luego viajaban caminando a otro lugar sin rumbo, y ahí donde los agarrara la noche, ahí buscaban dónde quedarse y comían de lo que se fueran encontrando, ¿sí? Llegó un punto en el que el humano desarrolló inteligencia al punto de idearse una forma para vivir en un solo lugar, pero sin terminarse la comida que había en ese lugar, porque era lo que pasaba con los nómadas, que llegaban a un lugar y se comían pues las plantas, las frutas, los animales que ahí vivían, pero pues no duraban, entonces iban caminando de un lado a otro. Eso se llama nómada. Cuando alguien ya es sedentario, cuando los humanos se convirtieron en sedentarios, quiere decir que fue cuando ya se establecieron en un lugar para vivir. Y los principales lugares donde la gente se acercó a vivir, ¿dónde crees tú, Yair? ¿Cómo sería ese lugar? A ver, un lugar, por ejemplo, tú juegas mucho al Minecraft. Un lugar ideal para vivir, que tiene de todos los recursos naturales cerca para subsistir. ¿Qué tiene que haber cerca para que sea un buen lugar para vivir? Ah, muy bien, ya ves, perfecto. Entonces, los antiguos seres humanos, cuando desarrollaron inteligencia, pues fue precisamente eso, ¿sí? Que hubiera cerca frutas, que hubiera plantas, que hubiera animales, ¿verdad? No se iban a ir allá a poner en un lugar donde no hubiera nada, ¿verdad? Se iban a acercar a un lugar donde hubiera animales chicos, grandes, y que sobre todo, que si había animales grandes no fueran tan agresivos para ellos protegerse, ¿verdad? No iban a entrar, por ejemplo, a una selva donde iba a haber puros tigres, ¿verdad? Porque pues no iban a sobrevivir, iban a ir a un lugar más que nada como un campo, donde hubiera animales pequeños de los que se pudieran alimentar, donde hubiera frutas, donde hubiera plantas, donde hubiera agua. Y eso es bien importante, porque si se fijan, San Lorenzo está cerca de donde hay agua. Pero está cerca, o sea, es fácil llegar, o tienes que caminar horas y horas y horas. Unos minutos. Entonces, es muy probable que cuando la primera persona o las primeras familias llegaron a San Lorenzo, se fijaron que cerca hay donde tomar agua, ¿verdad? Donde tomar esa materia prima, ¿sí? Agua. Y si se fijan, todos los ranchitos están cerca de un lugar donde puedes tomar agua, ¿sí? A lo mejor no cerquita que estén en un lado, pero que relativamente en cuestión de tiempo no sea muy difícil buscarla. Si se fijan, casi todos los comunidades, los pueblos o las ciudades están cerca de donde pueden conseguir agua. No se fueron a meter ahí en un lugar donde no hay. Siempre pasa cerca un arroyo, un río o hay una presa, siempre, porque el agua es fundamental para vivir y hacer nuestras cosas. Entonces, los nómadas, cuando dijeron, a ver, hay que buscar un lugar donde vivir ya siempre, ¿sí? O sea, sí podemos viajar, pero, o sea, donde siempre tengamos nuestras casas. Porque como el humano desarrolló inteligencia, aprendió a construir, a hacer sus herramientas y a construir casas, que era lo que les decía la clase de historia pasada. Ya las hacían aunque sea de palos de paja, pero ya habían ellos ideado la forma de hacerlo. Pero decían, bueno, ¿y dónde vamos a sentarnos? Ah, pues en un lugar, como dices tú, donde haya comida, animales, plantas, donde no corramos peligro y donde haya agua, ¿sí? Entonces, ellos principalmente vivían de la cacería, de cazar animales y comerlos, y de recolectar frutas y verduras que se encontraban por ahí. Pero ¿qué problemas se encontraron? No, pues que las frutas y verduras se iban terminando, ¿verdad?
y no podían siempre vivir de animales, porque si no, ¿cómo le iban a hacer cuando se los terminaran? Entonces dice aquí en la página 24, leemos el texto al mismo tiempo, tú en tu mente y yo lo leo en voz alta. Y dice, los cazadores recolectores, así se llamaban ya, porque se dedicaban a cazar y a recolectar, ¿sí? Ellos no sembraban, no sabían cómo hacerlo. Ellos nada más de lo que de la naturaleza crecía, ellos ya nomás recolectaban las verduras y las frutas. Dice, lograron domesticar animales, ¿sí? Se dieron cuenta que había animales muy dóciles. Ahí dice como vacas, cabras y caballos, ¿sí? Que les servían a ellos para cargar cosas o para comérselos, ¿sí? Y que era fácil cuidarles y que no eran tan agresivos como a lo mejor un animal más grande, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta de que había animales que era fácil cuidarles, decidieron ellos domesticarlos, ¿sí? Adecuarlos a la vida humana para hacer uso de ellos. Dice, algunos grupos habitaban suelos fértiles, ¿sí? O sea, muy ricos las tierras, y descubrieron la agricultura. Descubrieron que no nada más era buscar frutos o verduras por ahí, sino que ellos también, si ellos descubrieron, porque ellos no lo sabían, si plantaban las semillas, crecían más plantas de X fruta o verdura, y que ellos solos las podían plantar y así siempre tener comida sin necesidad de andar de un lado para otro buscando a ver si por ahí había crecido algo, que ellos mismos lo podían hacer crecer para comer, ¿sí? Que es lo que tú haces en el juego. ¿Qué haces? Siembras, haces tus plantíos, porque si no lo haces tendrías que andar por todo el mundo de Minecraft buscando alimento, ¿sí o no? Que es lo primero que haces cuando no tienes casa ni nada. Primero buscas materiales y ya después que tienes materiales, ahora sí ya puedes hacer tus cosas. Antes no, ¿sí? Entonces es muy parecido con ellos. Cuando eran nómadas tenían que andar de aquí para allá buscando sus comidas, pero se hacen sedentarios y descubren que ellos pueden plantar y cosechar su propia comida, ¿sí? Sin necesidad de andar de aquí para allá, simplemente acercándose donde hay agua y donde sea un lugar seguro, que haya muchas cosas, ¿sí? Luego dice que la agricultura principalmente fue descubierta por mujeres y niños, ¿sí? Que se dedicaban a la recolección, ¿sí? Entonces, en ese entonces los cazadores, también había mujeres cazadoras, ¿sí? Pero casi siempre eran hombres, y las mujeres y sus hijos se dedicaban a recolectar, ¿sí? Iban caminando por ahí y se dedicaban a ir juntando frutas y verduras que se encontraban, y después descubren que pueden plantarlas y que de ahí se puede cosechar sin tener que estarlas buscando por todos lados. Bueno, entonces sigue. Antes del dominio de la agricultura, arrojaban las semillas que crecían por sí solas, que al cabo de un tiempo volvían y recolectaban. Entonces, ambos hechos hicieron que su forma de vida se fuera modificando, ¿sí? Entonces, antes, como ellos no sabían de agricultura, ni sabían de temporadas, no sabían ellos eso, nada más habían descubierto que si tiraban las semillas podía volver a crecer otra plantita. Entonces era lo que hacían, las iban tirando por ahí, y ya cuando la planta crecía y daba sus frutos, pues ya nada más iban y las recolectaban, ¿sí? Y esto hizo que se fueran haciendo sedentarios, que se quedaran en un mismo lado, porque ya no había necesidad de andar viajando por todo el mundo buscando qué comer. Luego dice, el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas ocurrió de manera independiente y en diversas partes del mundo. O sea que unos lo hicieron a un tiempo, otros a otro, cada quien a su ritmo. No pasó en el mismo momento. Dice, el descubrimiento de la agricultura no volvió sedentarios de inmediato a los cazadores, porque la cosecha era insuficiente al depender de las lluvias y otros factores climáticos, ¿sí?
no los hizo 100% sedentarios, porque de aquí a que crece una planta y da frutos, pues pasa mucho tiempo y no tenían tiempo para no comer, tenían que seguir buscando de todas formas en otros lados. Entonces, sí hizo que regresaran a donde habían plantado las semillas, pero no se hicieron sedentarios en el momento, tuvo que pasar más tiempo. En ciertas regiones, el cultivo de la tierra se convirtió en el principal medio para obtener alimento, el cual dio lugar a asentamientos en las cercanías de los sembradíos, como ahorita. De este modo, las sociedades de cazadores-recolectores empezaron a transformarse en agrícolas sedentarias, ¿sí? No fue luego, pero sí el hecho de ya poder plantar tu propia comida fue un paso muy grande para que ya se comenzaran a ser sedentarios y vivir en un solo lado y no andar de aquí para allá. Luego dice en la página 25, el surgimiento de la agricultura fue hace aproximadamente 10.000 años en Asia, ¿sí? Donde los cambios climáticos crearon un ambiente propicio para la reproducción, el cuidado y la selección de plantas. ¿Sí? Hace 10.000 años en Asia era muy fácil que crecieran las plantas y por eso ahí fue donde surgió así como tal la agricultura, donde las personas ya sedentarias cultivaban su comida y ellos ya sabían más o menos en qué temporada estaba la cosecha. Luego dice que desarrollaron técnicas de riego e instrumentos de cultivo. A ver, ellos hacían flechas, hacían lanzas, pero empezó el humano también a pensar que podía hacer instrumentos para que el cultivo fuera más sencillo, fuera más fácil arar o cortar las hierbas. Y también se idearon una forma de regar esas plantas de forma más fácil. Dice ahí que como el arado, incrementaron la productividad y este cambio se llama revolución neolítica, ¿sí? O sea, ya usaron su inteligencia para su beneficio, para crear una forma y métodos y herramientas para su beneficio. Bueno, dice, más abajo se repite, ¿sí? Entonces nos vamos a la página 26 y dice que otra de las cosas que desarrolló el sedentarismo, o sea que ya vivieran en un solo lado, era que empezaron a crecer las poblaciones. Antes, como iban de un lado a otro, pues mucha gente moría porque se caía o se comía cosas que eran venenosas. Entonces, como ya vivían en un solo lado, y ellos plantaban su propia comida, entonces eso ya no pasaba. Entonces, mira, vamos a buscar aquí algún asentamiento antiguo, por ejemplo. Hay muchas imágenes. A ver, escojo una. Mira, por ejemplo, esta. Mira, por ejemplo, aquí buscaban un lugar cerca de agua. Hacían su casa con el material que estaba disponible. Así igual como en Minecraft, así. Por ejemplo, ¿qué material había disponible? Pues madera, paja, hierbas, ¿sí? Palos, ¿sí? Entonces todo eso lo usaban para hacer sus casitas como podían. Y cerca de donde hay agua, cerca de donde hay plantas y cerca de donde hay animales, ¿sí? Lejos de zonas peligrosas, de animales muy grandes y violentos. Y poco a poco hacían sus zonas de cultivo, también cerquitas de donde vivían. Empezaron a hacer sus instrumentos para trabajar, para pescar, ¿sí? Que no se les terminara la comida. Y eso hizo que cada vez hubiera más gente. ¿Por qué? Pues porque ya había más cuidado, se cuidaban entre todos
tenían una mejor alimentación. Como ya vivían en casas, se cuidaban del frío, del calor, del viento, de la lluvia, ya no se enfermaban tanto. Empezaron a hacer cercas alrededor de sus aldeas para que animales, no sé, a lo mejor venenosos o violentos no se metieran. Comían mejor porque ya no tenían que andar caminando de aquí para allá buscando qué había de comida, sino que ellos mismos trabajando elaboraban sus propios alimentos. Entonces unos pescando, mira acá en el arroyo, otros haciendo ganadería, otros agricultura, ¿sí? Acá también está haciendo ganadería, otros haciendo instrumentos como la vasija, el molino, la hoz, ¿sí? Otros cuidando niños, otros procesando, aquí mira que están hilando y tejiendo, acá están haciendo cestas, acá están moliendo, o sea, todos hacían un trabajo que era para todos, todo era para todos, ¿sí? Entonces estas ciudades empezaron a crecer y crecer y crecer y crecer, ¿sí? Entonces dice aquí en la página, en las más pobladas, o sea, había campesinos, ganaderos, artesanos, comerciantes y personas que hacían funciones religiosas y políticas, ¿sí? Eso ya pasó miles de años después, pero eso es en lo que terminó. Y en las más pobladas, o sea, en las más grandes, también empezaron a construir centros ceremoniales, viviendas. Empezaron a hacer leyes, comercios, dinero, ¿sí? Antes no existía eso. Y el paso más importante de los humanos fue inventar la escritura, ¿sí? Y aquí en la 26 vienen dos piedras muy antiguas donde pasan cómo escribían antes, ¿sí? Escribían como con dibujitos y en la de abajo ya empieza a ser como un alfabeto, ¿sí? Muy parecido al de ahorita, pero no es el mismo. En la 27 nos ponen aquí también otro de Egipto. Miren los jeroglíficos también como unas imágenes. Y abajo también, miren la China y acá también con imágenes, ¿sí? Diferente, cada cultura, cada pueblo fue haciendo una forma de escribir, ¿sí? Una forma de comunicarse, de forma de que desapareciera y si alguien llegaba pudiera saber qué es lo que está diciendo así. Empezó a haber intercambio de productos. Antes era el trueque. Por ejemplo, si tú te dedicabas a la ganadería y por ejemplo mi familia se encargaba de recolección, de sembrar maíz, por ejemplo, tú decías, a ver, quiero maíz, te ofrezco tanta carne por tanto de maíz. Entonces nosotros decíamos, no, pues está bien, y cambiábamos productos. Antes del dinero intercambiábamos cosas. Por ejemplo, mi familia, como nos dedicábamos al maíz, cambiábamos maíz por algo que nosotros quisiéramos, ¿sí? Los que se dedicaban a hacer canastas, por ejemplo, cambiaban las canastas por cosas que querían, como carne, fruta, ropa, lo que quisieran, ¿sí? Eso se llama trueque. Después, pues ya vino el dinero. Entonces dice, los símbolos fueron la base de los primeros sistemas de escritura. Entonces, antes de ser letras, eran símbolos, ¿sí? O sea, figuras, dibujos. Por su forma hay cuneiforme, jeroglífico, ideográfico y alfabético, ¿sí? Entonces dice que la escritura surgió como una necesidad para la contabilidad en el comercio o el registro de impuestos, ¿sí? Surgió porque ellos decían, bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto estamos ganando o cómo vamos a hacer los registros de lo que vamos sacando? Entonces, de ahí empezó, ¿sí? Y después se usó, mande.
Vaya, y aquí lo espero. Bueno, entonces quedamos que la escritura surgió de la necesidad de hacer registros y ya después se usaron para asuntos religiosos, políticos, y después se usó para acumular y transmitir conocimientos, cosas que necesitaban seguir, que la gente que seguía lo aprendiera, ¿sí? Entonces, dice abajo el último párrafo: la invención de la escritura marca el fin de la prehistoria, ya que con ella el ser humano pudo dejar registros escritos que más tarde sirvieron como fuente para el estudio de la historia. Entonces, todo lo que vimos en la clase pasada se llama prehistoria, ¿sí? La prehistoria. Entonces, es prehistoria, ¿sí? Desde que se creó el ser humano, fue evolucionando, fue aprendiendo a hacer herramientas, casas, todo. Se hizo nómada, luego se hizo sedentario. Todo eso es prehistoria. Y la prehistoria finaliza cuando se inventa la escritura, ¿sí? Desde ahí deja de ser prehistoria y comienza la historia, ¿sí? Porque desde ahí nosotros ya tenemos registro de cómo vivían, de qué hacían, qué les gustaba hacer, en qué pensaban, ¿sí? Entonces, antes de eso es prehistoria. Y la prehistoria termina con la invención de la escritura, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a la página 30. A ver. Dice, completa la siguiente tabla. Recuperen tu cuaderno. Bueno, vamos a hacerlo. Dice, vamos a contestarlo. Yo les voy a ayudar en una parte. Déjenlo, pongo acá. Dice, ¿cómo fue el paso del nomadismo al sedentarismo? A ver, en un principio, ¿ustedes qué pensaban? ¿Por qué se habían vuelto nómadas a sedentarios? Entonces, cambiaban y su forma de vivir. Bien. Bueno, entonces dice aquí, nueva información que obtuve al estudiar el bloque 1. ¿Qué información vimos? A ver, vimos que el humano evolucionó, ¿sí? O sea, nunca fue igual. Hubo muchas especies de humanos antes de esta. ¿Qué otras cosas vimos? A ver, vimos las pinturas rupestres. ¿Qué más vimos?
Bueno, lo de las pinturas rupestres, luego también vimos que cazaban, que recolectaban. Vimos lo que era un nómada y lo que era un sedentario. ¿Qué más? Un nómada, un sedentario. A ver, vimos qué es la agricultura también y cómo comenzó. ¿Qué más? No, no ha terminado, Yair. Aún sigue. O la gente ya no hace agricultura. Sí, aún continúa. Si no, ¿de qué comemos? Exacto, pues todavía continúa desde ese entonces hasta hoy, miles y miles de años todavía. A ver, y al final, ¿qué vimos? ¿Qué acabamos de ver? Y la escritura, muy bien. Y la escritura. A ver, esto lo hago más chiquito. Muy bien, entonces dice aquí mi respuesta final. A ver, nosotros pensábamos que cambiaban su forma de ser y su forma de vivir. Después vimos que el humano evolucionó, que hacía pinturas rupestres, que cazaba, recolectaba, fue nómada, después sedentario, hacía agricultura, ganadería y después escribía. Ahora, la respuesta final es de tarea. A ver, ¿cómo pasaron de ser nómadas al sedentarismo? ¿Cómo pasaron de andar de aquí para allá a vivir en un solo lugar? ¿Qué influyó? ¿O qué pasó que los hizo decidir que nada más vivieran en un lugar? Esa es de tarea. Después, dice abajo otro cuadro que vamos a reflexionar lo que se estudió en el bloque 1. Ya eso es, ya cada quien lo hace. Y van a hacer también de tarea la evaluación de la página 31. ¿Sí? Por ejemplo, dice la primera, la adaptación a diferentes ambientes y el aprovechamiento de los recursos naturales es parte de la relación entre el ser humano y... A ver, ¿qué tiene que ver el ambiente y los recursos naturales con el humano? ¿Qué tipo de relación es? A ver, por ejemplo, tú, Yair, el ambiente y los recursos naturales.
¿Qué relación tienen con el humano? ¿La sociedad, la política, la naturaleza o la economía? A ver, pero la economía es de vender y comprar. Y aquí nada más dice que nos adaptamos al ambiente y a usar los recursos naturales. Pues la naturaleza es la respuesta correcta, ¿sí? Y ahora la segunda, ¿sí? A ver, principales actividades de los grupos nómadas para conseguir alimentos. ¿Cómo buscaban comida las personas nómadas? Cultivaban plantas y recolectaban, domesticaban animales y cazaban y recolectaban, o comerciaban y cazaban. Muy bien, entonces la respuesta correcta es la C. Muy bien, Yair. Entonces, también de tarea es la página 31, que es la evaluación. Y eso es todo, Yair. De tarea, contestar la pregunta final de lo que aprendí. Después hacerlo lo rojito. Eso ya es tuyo, personal. Y terminar la evaluación. Ya contestaste 2, ya nomás te quedan 3 preguntas más y contestar las preguntas de abajito. Y eso es todo, Yair. Sí, entonces estuvo fácil, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos vemos. Gracias, Yair, por haber venido. Nos vemos.